Ahí sí. ¿Aló? Hola Leonardo, ¿cómo estáis? Te Muy estaba bien, ¿y tú, llamando. Cristian? Sí. Bien, súper bien. Oye, muchas gracias por estar acá. Eh, Acá hay un grupo de empresarios del área de tecnología y de salud que están con nosotros. Nosotros lo estamos ayudando, acompañando en un proceso de escalamiento internacional. Con algunos ya estamos terminando, con otros estamos como partiendo. Son todos súper extraordinarios empresarios, con harta fuerza, harto punch, harta energía. Y nosotros quisimos invitarte a esta conversación porque uno de los empresarios que estamos trabajando te contactó para pedirte ayuda, en el fondo. Rodrigo Roland, que está aquí, salió ya, pero ya se sube. Rodrigo tiene una empresa de tecnología y está expandiéndose, ya tiene una oficina en Perú. El equipo del Let's Go, liderado por Leonardo, lo está ayudando a ir a otros países, a Colombia, que nos acaba de contar hace unos minutos. Y en esa conversación que tuvimos hace un par de semanas, bueno, yo dije, bueno, fantástico si podemos hacer con Leonardo dos cosas, y un poco para eso lo invitamos ahora. Leonardo tiene una compañía que se llama Let's Go, que se las mandé por mail, letsgo.cl, y yo creo que ayuda mucho a resolver un drama que es, en mi caso personal, es esa cosa que es súper importante, que es el tema legal tributario, pero es la cosa a la cual todo el mundo quiere arrancar porque como que no sabe y entonces tiene temor. Entonces muchas veces pasa que uno quiere tomarse la colina y tiene un cliente en otro lado y dice, bueno, pero ¿cómo me traigo la plata? ¿Tengo que armar una empresa? ¿Cómo busco un socio? ¿Cuál es la mejor manera de llegar? Si bien nosotros en el programa ayudamos a los empresarios a hacer ese camino, esa milla es como yo te diría la bestia negra que todo buen emprendedor tiene dentro y no sabe resolver. Y entonces hay temor. Y cuando hemos hablado con el lado como legal, la contraparte siempre es un señor como de traje, muy corporativo, que de repente nos habla muy bien difícil. Y entonces más se nos aprieta la guata. Y entonces cuando conversamos contigo, ¿qué es lo que vimos del otro lado? Un emprendedor, para empezar, por lo tanto, full empatía con los emprendedores que tú estás viendo acá. Segundo, una carrera emprendedora que, entre otras cosas, ha tocado Y Combinator, que es la aceleradora más importante del mundo, para que nos pongamos en contexto con lo que nos va a contar Leonardo. Por lo tanto, dijimos, bueno, invitemos a Leonardo para que nos cuente un poco su ambición emprendedora, cómo llegó a tener Let's Go, cómo transformó ese dolor en una solución, qué es lo que tiene hoy día y cómo podemos trabajar juntos. Así que creo que te puse ahí como coanfitrión. Sí. Y nada, pues, hagamos esta conversa entre, cuéntanos un poco cómo viste la oportunidad y después cómo podemos eh, aprovecharnos nuestras redes, nuestra ambición, los empresarios que están acá, para hacer cosas con ustedes. Por supuesto. Bienvenido y Ah, muchas yo gracias. preferí... No, gracias a ustedes por invitarme y feliz de compartir, por un lado, cuál ha sido nuestra experiencia, ¿cierto?, en este último año y en qué se ha convertido Lexco, en definitiva, que fue lo que con Rodrigo y tú hablamos hace una semana. Y la verdad es que yo diría que yo tengo ya esta fecha 33 años y la verdad es que Lexgo tiene que haber comenzado mi segundo año de carrera, es decir, trabajé un par de años en estudios tradicionales y luego rápidamente nos enfocamos en desarrollar este servicio. Pero mi carrera pintaba como una carrera igual de tradicional que les comentaba. Terno todos los días, ¿cierto? En alguno de los barrios cools de Santiago, en la que se concentran todos los estudios más prestigiosos. Y por alguna razón, yo creo que, y Startup Chile fue un gran motor para eso, estaba agarrando vuelo este tema de empresas de tecnología, de startups, de desarrollar software para atacar problemas, y obviamente por un tema bien generacional en mi caso, era algo que me simpatizaba, y desde el día uno enfoqué mucho mi tiempo libre para entender, oye, cómo un abogado puede ayudar a estos procesos. Y el típico problema que yo tenía en mi estudio inicial, es cierto, en los que trabajaba, es de que cuando uno quería ayudar a estos emprendedores a través de los servicios que prestaba el estudio, era casi imposible pagarlos. Esa era la verdad. Entonces, al tiro hay una limitación de que yo tengo muy claro cómo ayudarte y hacer tus procesos para que tu empresa pueda crecer en el futuro, pero mi tarifa lo hace prohibitivo, por ende te quedas igual que donde estabas, ¿cierto? Y por ende, dado que ya estábamos estudiando todo lo que estaba pasando, sobre todo fuera de Chile, ¿cierto? Estados Unidos, con mucha más profundidad, Europa y todavía muy naciente en América Latina, fue, ok, probablemente aquí tiene que haber una forma de crear software que ayude a hacer ciertos procesos legales más simples. Y así fue como nació la idea de Let's Go.
obviamente revisando mucho lo que ya estaba pasando en Estados Unidos, que existían empresas de tecnologías como LegalZoom, Rocket Lawyer, Clerky, que ayudan a hacer los típicos procesos que necesitaban las empresas para crearse y operar, y lo hacían a un precio súper accesible, con tecnología más o menos liviana, un poco lo mismo, pero crearle estos nuevos actores en un mercado que es súper tradicional, queda de alguna forma cercano al derecho a ella. Y lo divertido es que nosotros pensamos que este era un problema en un inicio inicialmente para personas, no para empresarios. Era, hoy si este problema es crítico en la empresa, en las personas es peor aún, ¿cierto? Es decir, un consumidor común y corriente, cada vez que necesita, desde problemas con el arrendamiento, nanas, choques y un montón de otras cosas, era cada vez que los abogados le presentaban una tarifa, también lo volvían prohibitivo, ¿cierto? Entonces, yo me acuerdo que esto tiene que haber sido el 2017. Nosotros partimos en Startup Chile en ese tiempo y lanzamos LexGo como un B2C, plataforma de servicio y documentación automatizada. Y nos fue pésimo. Nos fue pésimo. Principalmente, lo más divertido es que yo soy abogado de profesión. Yo diría que un mix medio raro porque nadie en mi familia es abogado, no tenía nadie cercano con experiencia en la industria. Mi mamá es diseñadora, mi papá es ingeniero civil, por ende tampoco tenía mucho como influencias de abogados con práctica. Y bueno, y creo que esto en la mini historia que les voy a contar del LexGo se repite bastante veces. ¿Sí? Si los libros dicen estos son los 7 problemas que cometen las startups, creo que he cometido 6. Y sin duda las primeras cosas que hicimos fue crear LexGo sin hablar mucho con nuestros clientes o potenciales clientes. Y 2, no tener muy claro como el unit economics de, oye, cuánta plata pongo y cuánto sale por el otro lado, ¿cierto? Y ver si eso es repetido en el tiempo. Entonces, nosotros nos dimos cuenta rápidamente como a los 3, 4 meses de que perdíamos 15 lucas por cada nuevo cliente de LexGo. Y lo más divertido de todo es que quienes más usaban LexGo eran empresarios, no consumidores. Pese a que la valorización de la herramienta era alta, quienes más lo usaban eran empresarios que necesitaban que LexGo hiciera uno, pero también 2, 3, 4, y el software no lo hacía. Y los consumidores que entraban, nos perdíamos plata con cada uno que entraba. Lo que nos obligó rápidamente a mutar el 2018 la plataforma, ya, ok, terminemos esto. Nosotros además fuimos muy livianos de capital inicialmente, es decir, tenemos que recibir una inversión ángel de un tío de $20,000 cuando estábamos recién comenzando y ponte otros $10,000 de Startup Chile en ese momento y terminamos esos 4 o 6 meses y que prácticamente no nos queda ni un peso. Lo que le puso una presión muy interesante a la empresa, es de que, oye, tenemos que empezar a pagarnos y nos pagamos vendiendo, por ende no se programa nada que no venda. Y realmente teníamos estos empresarios que utilizaban a la mala LexGo, esa es la verdad, es decir, el software no está hecho para ello y aún así veían mucho valor en que existiera. Entonces, realmente lo que hicimos ese 2018 comenzando fue todo lo que un sueldo muy modesto, me imagino que con suerte nos daba para comprar fideos y comerlo, todavía vivíamos con nuestros viejos además en ese tiempo. Fue como pagar un sueldo muy modesto y cada peso que sobraba sobre eso lo reinvertíamos en software y eso ya agarró como la bola de nieve que yo le llamo. Aquí, por favor, Cristian, dime cuándo termino, porque lo voy a tratar de hacer rápido. Yo diría que el 2018 terminó con un software mucho más claro que ayudaba a empresas chilenas a crearse y administrarse en el país y a, de alguna forma, automatizar los flujos de trabajo más repetitivos. Y yo diría que el 2018 fue el año en que realmente LexGo lanzó como tal, un software legal para empresas. Y esa fue la primera entrevista a Y Combinator que fuimos. Lo más divertido es que postulamos como, oye, qué choro se ve este programa, son los mejores del mundo, veamos cómo nos va, no hay ninguna posibilidad que nos llamen. Ya el hecho de que nos llamaran y hicieran la entrevista por teléfono fue increíble, es como, ya, no estamos tan lejos de algo interesante porque por menos sacaron 15 minutos para preguntarte un poco la empresa. Y ya cuando una semana después nos llega la invitación, cómprese el pasaje, todo pagado por nosotros a Mountain View, fue como, ya, algo tenemos entre manos. Y la verdad es que algo que nos dimos cuenta en esa entrevista fue como, oye, tenemos algo más especial entre manos de lo que creíamos, y 2, estamos muy lejos de tener algo especial entre manos. Es decir, apenas uno empieza a hablar con los mejores del mundo, se da cuenta que el negocio está súper poco maduro, hay un montón de interrogantes por resolver, y nosotros como emprendedores estábamos muy, como se notaba que éramos principiantes, lo que no es un problema en esencia porque lo éramos, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros aprendimos muy temprano a sacar el ego de encima, no creernos más de lo que éramos, sino que efectivamente éramos 2 cabros de 24 años, con un año de experiencia explotando un negocio y que ni íbamos a meter la pata bien. Yo diría que ya entrando, eso fue a fines del 2018, entonces volvimos a Santiago con
oye, tenemos algo interesante entre manos, fuimos a entrevista Y Combinator y no quedamos, pero ya tenemos como ese empujón de que ya, ahora sí vamos a meterle más ganas, probablemente con este empujón vamos a poder ser capaces de levantar capital al menos de inversionistas locales, y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Yo diría que durante el 2018 recibimos inversión de un par de VCs nacionales, y fuimos a entrevista de nuevo a Y Combinator ese año, el 2019, con un negocio mucho más maduro, ¿cierto? En ese tiempo todavía éramos, y aquí conceptuando un poco, tú entras al LetsGo y así y contratabas servicios o cierta documentación. Es decir, te cobrábamos un fee, obviamente usando tecnología mucho más barato de lo que lo ofrecían otros estudios, y de una forma bien transparente, entendiendo que nuestros clientes no eran expertos en legal y por ende todo el software se diseñaba para hacer fácil lo difícil. Pero nosotros cobrábamos spot. Y yo diría que este es uno de los problemas que vimos rápido en la industria legal, en que es muy útil para los estudios cobrar spot una vez que hay una cagada legal, más que prevenirlo, ¿cierto? Y los abogados, la verdad es que no todos están muy acostumbrados a tener un rol preventivo en la gestión de la empresa, por dos razones, porque uno, sus equipos de trabajo, procesos no están estructurados para hacerlo así, y dos, muchas veces más, ganan más dinero resolviendo problemas que preveniéndolos, ¿cierto? Entonces yo diría que justo cuando fuimos a la segunda entrevista de Y Combinator, de nuevo lo mismo, es decir, pero ya llegaba un negocio real entre manos, ¿cierto? Con mucha más autoridad hablando del negocio y nuestra experiencia del futuro. Para nosotros ya estamos cachetones en ese tiempo, o sea, obvio que íbamos a ir a entrevista y nos cachetonearon todavía más invitándonos de nuevo. Entonces nos escribimos la raja esos meses. Segundo año haciendo el LetsGo, segunda entrevista de Y Combinator, estábamos segurísimos que íbamos a quedar. Y pasó algo bien interesante, somos el próximo Fintual, se viene con todo, y hicimos algo bien interesante, que antes de irnos a la entrevista nos juntamos con varios emprendedores que ya le había ido muy bien, eran parte de Endeavor y un montón de cosas, y nos pegaron una aterrizada muy buena. En definitiva nos dijeron que su negocio valía hongo, era muy chico, iba a costar un mundo hacerlo, no sé para qué van a Y Combinator, van a perder tiempo, mejor quédense vendiendo, y esto es muy sencillo, agarran el teléfono, llamen a más clientes y duplican ingresos mensuales recurrentes. Lo que, como digo, nosotros ya nos acostumbramos a dejar de algo aparte, para mí fue un buen alcachofazo porque no hay nada peor que creerse lo máximo sin no estar ni cerca de hacer algo realmente a escala. Así que llegamos con los pies bien aterrizados a una entrevista, y yo tenía, una vez salimos de esa entrevista, y yo dije, mira, vea qué vamos a hacer, empiecen a preparar la champán, vamos a celebrar porque vamos a quedar parte del programa, y no quedamos. Y lo más interesante es de que en ese tiempo había una startup muy similar a LetsGo que había levantado durante el 2019 algo así como $80 millones para hacer LetsGo para Estados Unidos, y estaban quebrando. Es decir, que esos 80 millones, más que quebrando, no tenían cómo dar vuelta. Estaban quemando algo así como $2,5 millones al mes. Es decir, hicieron un LetsGo a una escala gigante. Es decir, más de 200 empleados de una oficina en San Francisco, ex fundador de Twitch, con mucha experiencia en Venture Capital, y las aceleradoras e incubadoras más cool del mundo invirtiendo esa monto, pero quemaban $2,5 millones al mes y vendían 500.000. Es decir, perdían 2 millones todos los meses. Y realmente ahí, mucho tiempo después, Justin reconoció, que era el CEO de la empresa, reconoció de que su falta de expertise legal, más este burn, que era una locura, ¿cierto? No tuvo ideas para resolverlo a nivel de producto, ¿cierto? O empresa, y simplemente decidió cerrar la operación y devolverle la plata a su inversión. Eso pasaba mientras nosotros pichábamos que éramos el Atrium para Latinoamérica, ¿cierto? Con mucha confianza. Pero independiente de eso, bueno, segunda vez que no quedamos en la entrevista de Y Combinator, ya un poquito más descorazonados porque teníamos una convicción muy clara de que teníamos algo interesante. Y yo diría que justo ese verano, justo fue el otro verano entrando, es decir, saliendo 2019, entrando 2020. Y justo ya habíamos llegado a esa conclusión de que había que crear LetsGo como un servicio por suscripción. ¿Por qué? Porque en vez de arreglar las embarradas que los emprendedores hacían, mejor cobremos un fiante, creamos ciertos flujos de trabajo a través de la plataforma en el que nosotros les podemos levantar a nuestros clientes, oye, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, y así, en vez de arreglar embarradas que es más caro, los prevenimos y de alguna forma les damos un seguimiento en el tiempo. Y como te digo, nosotros durante mucho tiempo nuestro software era muy liviano porque uno, ni uno de los socios era programador, y dos, era costoso hacerlo. Entonces, creo que esto es bueno y malo al mismo tiempo. Por un lado, el producto era muy liviano, es decir, no había gran desarrollo de tecnología, pero por otro lado, solamente programábamos lo que validamos comercialmente de forma muy clara.
Yo diría que ya volviendo de la segunda entrevista de Y Combinator, conocimos a Max Findel, que es nuestro gerente de tecnología a la fecha, y ahí realmente agarró vuelo la plataforma del Lexco por dos razones. Una, esencialmente porque empezamos a vender Lexco como un servicio de suscripción, y eso ya nos dio mucho insight de qué es lo que tenía que ir una plataforma que ayudara a administrar en el tiempo las empresas. Y dos, como te digo, ya Max le dio una expertise, un talento interno al Lexco para poder programar mucho más rápido el producto, iterar y así. Yo diría que aquí, porfa, Cristian, si quieres después eso ya entramos al último año, que es como actualmente, pero yo diría que ya entrando con la entrada de Max, logramos dos cosas, que fue robustizar, ¿cierto?, el producto, y sobre todo nos dimos que operar en Chile era solamente el punto de inicio, y yo me imagino que esta es una experiencia que han vivido ustedes también, que era, sí, genial tener mi empresa donde, en nuestros mercados legales donde comenzamos nuestro negocio, pero a medida que entramos a esta época pre-pandemia y luego pandemia en los últimos 2 años, muchos empresarios se dieron cuenta de que podían vender y operar su negocio de forma internacional sin demasiados problemas. Y lo que nos dimos cuenta además es que si ya era problemático gestionar abogados en tu país, imagínense gestionar abogados en cada uno de los países en los que empieza a operar mi negocio. Un dolor de cabeza gigante. Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si lo que ya el insight importante que sacamos del Lexco en que estamos vendiendo un servicio de suscripción legal para empresas en Chile, lo extendemos a medida que las empresas empiezan a escalar, pero no tienen distintos despachos en el mundo, sino que es solamente uno, Lexco. Entonces un mix de herramientas, una sola herramienta donde controlo toda la información en todos los países en los que opero, y por otro lado un equipo legal interdisciplinario que me ayuda a ir haciendo los ajustes, ¿cierto?, en la operación a medida que voy creciendo. Aquí si quieren para un rato para no hablar de seguido 20 minutos, pero ya ahí entramos, ¿cierto?, este 2020 con un producto mucho más claro, y ahí es donde realmente agarró vuelo todas las rondas posteriores de financiamiento, nuestra entrada a la aceleradora actual que está Tinyseed y un montón de otras cosas. Sí, Leo, te quería preguntar, bueno, súper interesante toda la experiencia emprendedora, todo lo que nos estáis diciendo es puro valor. Te quería preguntar ahora, entrando como en la propuesta de valor que hoy día ustedes tienen, porque hay un camino súper interesante que es la empatía que ustedes le han puesto al propio desarrollo, desde entender que los clientes no saben y además de haber hecho el camino de salir ustedes mismos, de internacionalizarse ustedes mismos. Entonces eso me imagino que está recogido, o sea, yo te escucho hablar y eres distinto a los abogados tradicionales que si tú vendías en Colombia te dicen, no, bueno, lo mismo que en Chile, no, pues después vemos. Y después vemos con el contador y después lo arreglamos. Entonces tú emitías una factura con un dolor de guata porque el contador puede desaparecer. Pues. ¿Cómo al final lo gestionan? Let's Go ayuda en Chile, pero también está afuera. Así es decir, lo que nosotros hicimos, todavía la plataforma no está abierta para empresas que no sean chilenas en el siguiente sentido. Nosotros ayudamos a empresas chilenas a expandirse al resto de América Latina, por ende esas empresas chilenas sí terminan teniendo empresas fuera del país, pero no le vendemos a una empresa colombiana que quiere ir a México. Entonces el foco es distinto. Yo diría que tal como dices tú, el producto y toda la operación del Lexco siempre fue muy empática porque uno, yo diría, mi socio era totalmente ajeno a la industria legal y por ende él como el gerente de finanzas o administración le tocó vivir todos los problemas de una empresa como Lexco que escalaba rápido, pero siempre con Leo al lado, que era el abogado que sabía cuáles eran los potenciales riesgos de hacer un escalamiento así. Entonces, Lexco, creo que esto es lo único que uno puede rescatar de nuestra expertise o de ser medios caros chicos, es de que yo como abogado era bien técnico para atajar esos problemas y hacerlo apropiadamente, pero lo que nos dimos cuenta es que no es tan fácil como a la gente le gustaba decir, y era muy difícil que ciertos procesos los fundadores tuvieran la expertise de detectarlo ellos. Porque eran muy técnicos, ¿cierto? Entonces, ok, agarramos todo ese know-how de tanto procesos internos nuestros como de otros amigos, clientes que iban a la mano nuestro, en que, ojo, cada vez que yo voy a Estados Unidos hay que hacer 1, 2, 3, cuando voy a México hay que hacer estas otras cosas, y eso fue incorporándose al producto. Entonces nuestros flujos de trabajo eran completamente distintos a de un estudio, porque uno, hablábamos con nuestros emprendedores, y dos, presuponíamos que no sabían nada de lo que estaban haciendo, lo que es mejor, porque si lo saben, ok, esto era obvio, y si no lo saben, atajamos los problemas antes de que ocurran. Entonces, la verdad es que lo que hemos hecho y de alguna forma es que aquellos procesos legales en la expansión de negocios que se repiten constantemente, le hacemos producto. Y eso es capaz de bajar 7 veces lo que cuesta ese mismo servicio o proceso en el mercado normal.
Y obviamente los estudios normales o consultoras no tienen ningún incentivo a hacerlo. ¿Por qué querrían meter tecnología, cierto? Si es que yo te cobro por hora, es decir, cada hora que se demora mi asociado junior en hacerte este servicio, es mejor para nosotros. Entonces, es muy raro que alguien, un outsider a la industria, que un insider de la industria vaya a revolucionarla, por ende, era necesario que empresas como LexCode vinieran a la industria y dijeran, oye, esto se puede hacer de una manera distinta, Sí. simplemente porque no habían incentivos para que lo hicieran quienes ya lo están operando. No, pues no es el sindicato de taxistas que se juntó un día y dijo, el servicio nuestro es malo, Claro. es caro, inseguro, cambiemos, pongamos tecnología. Es alguien que hace la irrupción desde afuera. En esto, Sí. Leo, dos preguntas en una. ¿Cuáles es como los servicios básicos que los empresarios creen que necesitan cuando están escalando? ¿Y cuáles son los de verdad que necesitan? Porque de repente está en la conversación nuestra aquí, de repente en el WhatsApp está, oye, ¿cómo le facturo? Pero en realidad eso es la punta del iceberg, lo que hay que dominar son otras cosas. ¿Cómo lo ves ahí? ¿Qué es lo que ellos Sí. creen que necesitan y cómo los ayudan en eso? ¿Y qué es lo que en realidad necesitan? ¿Y cuánto Sí. tiempo toma implementar eso? Sí. Yo me he dado cuenta yo me imagino que algo que ya ustedes intuyen en que en el mundo de la industria legal o de la asesoría consultiva, ¿cierto? Hay harto consultor, contador o abogados que se extralimita acerca de lo que puede asesorar alguien más. Y la verdad es que es muy difícil, o es un ejercicio que yo creo que a mucha gente le cuesta, ¿cierto? Tener el autoconocimiento, decir, yo no puedo asesorarte esto y no voy a darle mi tiempo porque quizás metemos la pata. Y esto pasa mucho, ¿cierto? Es decir, abogados que son corporativos comerciales chilenos dando consejos acerca de cómo hacer cosas en México o Colombia, o contadores que su trabajo es hacer contabilidad en Chile dando consejos acerca de cómo exportar servicios o contratar personal extranjero. Y realmente aquí nosotros nos dimos como un año, 2 años entrados de que LexCode tenía que contar con una red de especialistas hipertécnicos para desarrollar sus productos. Y eso costara lo que costara, porque si es que no los teníamos, no prestábamos el servicio, simplemente. Y obviamente ahí un poquito apalancado a que, pese a que fue muy poco mi carrera dentro de la industria tradicional, igual alcancé a tener a muchos amigos, dentro de mis redes llegaba a buenos abogados, ya sea de mi generación o mayores, que pudieran ayudarnos. Y la verdad es que muy desde el principio fuimos capaces de usar como leverage mi capacidad de, qué sé yo, de traer gente que le interesara el proyecto y ayudarnos a diseñarlo, y luego una vez agarrada atracción comercial, de frente pagarles para ayudarnos a diseñar estas soluciones, pero que la solución era con el cliente estaba siendo asesorado a una precisión muy técnica sin saber que lo estaba haciendo. Entonces, por darte un ejemplo, todo nuestro proceso de internacionalización, ya sea contratando proveedores extranjeros o vendiendo mis soluciones hacia el extranjero, habían sido diseñadas por un doctor en Derecho de Tributación Internacional chileno, ¿cierto? Que ya conocía las legislaciones de los distintos países y que había trabajado con abogados en cada uno de esos países. Obviamente el cliente no tiene por qué saber esto. Nosotros simplemente a nivel de producto, obviamente damos la fe de tener un equipo de consultores que ayuda a diseñar las soluciones, pero la verdad es que la única forma de hacer accesible ese tipo de consejos legal sin que tengan que pagar por cada propuesta un dineral, ¿cierto? Era que fuera un proceso repetitivo, es decir, todas las empresas tenían que hacerlo de cierto tipo, ¿cierto? Y luego yo contrato LexCode, contrato a sus abogados para que nos diseñen un flujo de trabajo que puede ser repetido en el tiempo. Pero ahí yo diría que es el típico problema, es decir, como consultores o asesores que se extralimitan a hacer lo que pueden y terminan dando consejos malos. Y es el típico problema en que uno llega a revisar qué es lo que las empresas más maduras han hecho y hay muchos flujos subóptimos. Es decir, o están pagando hoy mayor impuesto a los que se debían, o simplemente habían olvidado pagarlo, ¿cierto? Y, ups, tenemos 2 años de no haber pagado un impuesto y que espero que el Servicio de Impuesto Interno nos llegue a pillar porque si no se nos viene una multa más o menos. Y así suma y sigue, ¿cierto? Entonces, y esto yo diría que el producto actual que ha llegado al LexCode es de que si usted hace 5 o 7 flujos de trabajo tras el LexCode, yo le aseguro que son compliant, yo le aseguro que están bien hechos y han declarado y pagado todo su impuesto. Esto obviamente ha hecho algo interesante en que LexCode, la plataforma, dijo, oye, nosotros atendemos a todo tipo de pymes, y hoy en día yo diría que no atendemos a todo tipo de pymes, hoy en día atendemos o a empresas de tecnología o a empresas de servicio. Simplemente porque es nuestra expertise y nuestros flujos de trabajo están acomodados para atender a ese tipo de empresas, empresas muy livianas en cuanto a recursos, que pueden expandirse muy fácilmente a otros mercados, ¿cierto? Porque prestan los servicios profesionales desde Chile al mundo, y esto todavía se incrementa más respecto a software, ¿cierto? Exporto software a todas partes del mundo
Y obviamente un tema es cuánto yo internamente tengo que acomodar mis plataformas para cada uno de estos países, pero realmente un SaaS medio estándar puede ser utilizado bastante de forma equitativa en los distintos mercados, ¿cierto? Siempre levantando algunos puntos que necesito desde protección de data, si hay regulación especial en alguna industria, si un largo, etcétera. Pero al menos somos medio expertos para anticipar esos problemas. Entonces, yo creo que ha sido interesante cómo partimos muy abierto y hoy en día se está cerrando y probablemente en unos años más vuelva a expandirse, pero es bien interesante como un nicho, como tú dices, empresa de tecnología o empresa de servicios, está sirviendo para armar un producto que realmente soluciona un problema fuerte. Leonardo, y ahí, cuando como el proceso que seguramente también te tocó vivir a ti, no es de 0 a 1000 en un segundo, sino que crece, pero en algún momento estalla. Cuando tienes un cliente, por ejemplo, muchos de los que están acá están dando sus primeros pasos ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Tienes un assessment que tú dijiste que un poco los ayuda a entender un poco? Y después el segundo, los planes un poco. ¿Cómo es eso de...? Porque claro, tú dijiste los abogados son como ganan más plata cuando ya queda la escoba. Entonces tú, o sea, el cleaner de Pulp Fiction, que tiene que llegar ahí impecable a ordenar esa cuestión, esa cagada, ¿cierto? Pero como es un SaaS, tiene etapas, tiene Sí. plazos. Háblanos un poquito de eso para calibrarlo. Sí, yo diría que lo choro del Let's Go como suscripción es de que de alguna forma puede ajustarse bastante bien a lo que necesita y puede partir, y que es lo que hoy en día tenemos como un juego de bloques, ¿cierto? A ver, yo diría que nos dimos dos cosas, esto para bien o para mal. Es que es muy difícil crear un software full escalable en la industria legal porque es difícil como usuario operar software hiperescalable para mi empresa. Es decir, especialmente si uno viene como fuera de la industria, la verdad es que me da miedo usar. Esto lo probamos en Lexco. Es decir, oye, usa este flujo de trabajo, no hay nadie que lo revise y lo que sea que apriete está. ¿Cierto? No fue pésimo. Entonces, la verdad es que para bien o para mal, y esto hay algunos inversionistas que no les gusta, es que sí, probablemente Lexco no llega a ser un unicornio porque siempre va a requerir a cierto nivel de operación escalable, siempre va a requerir algún tipo de soporte para darle garantía al cliente que se está haciendo correctamente. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad es que Let's Go parte con un hito inicial. Es como tú usas Let's Go para o cargar tu empresa que ya existe o crear una empresa nueva. Y ese proceso, ¿cierto? Lo que hace es configurar tu empresa en Let's Go con toda la información de tus administradores, tu accionista y un montón de otra cosa. Y después de eso, tú con Let's Go, todavía no pagando ni un peso fuera de, si es que necesito crear la empresa, hay un fee por crearla, pero de lo contrario es un freemium. Yo entro gratis y tengo mi empresa montada en Let's Go. Entonces, obviamente, dependiendo del tamaño de la empresa, las empresas necesitan hacer distintas cosas con Lexco. Yo diría que quienes están recién partiendo en Lexco parten o utilizando algún tipo de documentación estandarizada de Lexco. Oye, quiero un pacto accionista, oye, necesito un contrato para vender software, oye, quiero un contrato de trabajo bien hecho para mi gerente. Y lo que hicimos fue nosotros diseñar toda esa documentación y cargarla para que nuestros usuarios lo usaran. Y eso tiene un costo por cada uso y que incluso se pudo firmar de forma electrónica a través de Lexco. Luego lo que nos hemos dado cuenta también es de que, de todas formas, qué bueno contar con eso, pero yo necesito, sobre todo en etapa temprana, cierta ayuda, cierto, para guiarme cómo usar este instrumento, cuándo dice hacerlo. Y ahí lo que hicimos fue simplemente crear un módulo que se llama asesoría legal, en el que yo puedo pedirle ayuda al equipo del Lexco. Oye, estoy negociando con un proveedor, no sé cómo hacer esto, me mandaron este contrato, me gustaría que lo revisaran y me ayudaran a acomodarlo. Y lo que hizo Lexco realmente fue crear una red de abogados en los distintos países en los que operamos, en las distintas especialidades en las que nos especializamos. Y ahí lo que hace Lexco es simplemente presentarle a este abogado, le presenta una propuesta de servicio muy clara acerca de cuáles son los servicios, cuánto se demoran a implementar y totalmente costo transparente. Es decir, nosotros no cobramos por hora. Todos los proyectos tienen un costo fijo, es decir, X miles de dólares. Y la verdad es que una vez aceptado esa propuesta, todo el trabajo que yo hago con mis abogados es a través de la plataforma Lexco. Yo chateo con mi abogado a través de ella, él sube documentación que va avanzando, yo la reviso a él, puedo hacerle preguntas, él me va avanzando, me va contando cómo va avanzando, es decir, paso de revisión antecedente a redacción del instrumento, me llega una notificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos dimos cuenta muy temprano? Es de que para el empresario era una lata estar persiguiendo al abogado para saber cómo iba a hacer un trabajo. Una lata, ¿cierto? Además, Leo, ahí, perdona, por ejemplo, para responder un poco las preguntas que hemos tenido con los empresarios, estamos negociando con un cliente en México. Entonces estamos en un punto donde no sabemos, por ejemplo, cómo le cobro, cuánto, ya negocio 100 y de repente me llegan dos chauchas, Claro. que se lo comieron todos los impuestos, las retenciones. Ahí hay Por ayuda de retención, usted. claro. Y por otro lado, Sí, por supuesto. si a nosotros nos gustaría, por ejemplo, solo hablar contigo y que tú entre abogado y abogado, si el mexicano hace la Sí. mexicana, digamos,
no quiero saber si, o sea, quiero saber la vera, digamos. ¿Cómo es la verdad final? ¿O tengo que yo interlocutar con distinta gente a través de tu canal? No, efectivamente, como te digo, LexGo, la verdad, y los equipos locales en cada uno de los países pueden ajustarse a lo que realmente es la empresa. Y realmente ustedes pueden decirle al equipo, y quizá aquí vamos a entrar en detalle, oye, yo prefiero que ustedes sean el interlocutor con mi contraparte legal en México. LexGo puede presentar una propuesta de servicio para que hacerlo así, ¿cierto? Y ahí, efectivamente, en muchos procesos puede ser más beneficioso porque uno, tiene una contraparte que son abogados y pueden hablar más técnicamente para solucionar el problema, y dos, no están desprovistos de defensa. Es decir, hay alguien que está velando por sus intereses de forma correcta y precisa. Y yo diría como, volviendo un poquito al tema antes de entrar a las suscripciones, ¿cierto? Entonces, si te fijas, yo puedo no estar pagando una suscripción y uno, contratar distintos productos y servicios cuando necesite. Bueno, lo otro que me faltó es que nosotros tenemos servicios en que, dado que los repetimos en la prestación de servicio constantemente, nos dimos cuenta que podíamos automatizar hasta un 80% del servicio y el resto, el 20%, lo hace un humano. Y así lo hicimos, y somos muy transparentes en decirte, este es un servicio híbrido. Es decir, la máquina hace un montón de cosas y luego entra un abogado especialista a verlo, pero dado que te ahorré ese 80%, puedo ofrecerte un precio que un estudio es incapaz de hacerlo. Entonces, es muy transparente cara a nuestros clientes. Ya, genial. Uno, no es que no me estén asesorando, sino que me dijeron que para ahorrar costo existe esta alternativa en que el robot del Excubo hace una parte del trabajo y luego el abogado entra a picar en el resto. Y como te digo, este módulo de asesoría legal, la verdad es que para ser súper transparente, es asesoría pura y dura. Es decir, es una persona humana que desde el día uno ve todo lo antecedente y lo trabaja como un abogado normal. Y lo que hizo el XGO realmente fue juntar especialistas en cada país, obviamente con una cultura de trabajo muy clara de enfoque en el cliente, en hablar un idioma que tenga sentido y entender muy bien cómo es el negocio de empresas del tipo que asesoramos. Y darle además totalmente transparencia al precio y forma de trabajo. Creo que eso era muy importante hacerlo así. Y luego yo diría como ya el cliente empieza a tener cierta facturación mes a mes, empieza a contratar personal y empieza a tener la idea de, oye, quiero expandir este negocio, empieza a tener clientes fuera del país, empiezan a entrar las suscripciones del Xcode que ayudan y obviamente van subiendo de nivel dependiendo de cuántos funciones o servicios incluyan, pero por un lado, ¿cierto? La tecnología del Xcode se vuelve más robusta a medida que sea necesaria, entonces yo puedo empezar a contratar mi personal a través del Xcode, con todo el consejo legal montado que está, puedo empezar a contratar mis proveedores en el extranjero, sacándome el cálculo de los impuestos que aplican, pidiendo la documentación del proveedor que necesito para bajar una tasa más chica, pero toda esa cosa está incluida en el proceso, ¿cierto? Y ahí el Xcode empieza a cobrar por las funciones que tiene el plan, número de asientos que tiene la empresa, es decir, si es uno, cuesta muy bajito. Si son 20 personas operando en la cuenta de la empresa, va subiendo por cada asiento. Y además a la tecnología se le va sumando qué tipo de soporte legal yo necesito. Y aquí ha sido un proceso interesante, incluso de educación, pero los empresarios empiezan a cachar que hay un gran valor en esto, en que yo en vez de llamarme a solucionar un problema, tengo al XGO con un gerente legal externo, que nosotros le llamamos internamente un counsel, en que me junto de forma constante, ese counsel también ve todos mis procesos dentro de la plataforma, pero me junto de manera constante para hacer una planificación estratégica de lo que hace mi empresa. Entonces yo cuando digo, hoy estoy pensando en abrir el mercado colombiano, no llego cuando ya vendí 3 contratos y no hice las retenciones ni nada por el estilo. Mi counsel me ayuda a decir, ojo, hay un servicio en Lexicon que tienes que contratarlo porque te ayuda a crear una sucursal en Colombia en vez de una empresa que por X, Y, Z razones es más favorecedora, o dado que tú eres un exporta software de Chile, mejor inscribámonos como un contribuyente IVA digital en Colombia, que es un servicio que cuesta X, y así nos evitamos tal y cual contingencia. Entonces, la idea es tener un rol mucho más activo en el acompañamiento de la empresa, aprovechar que esa empresa ayude a guiarte qué procesos necesita la empresa y por ende, en rasgos generales, ser mucho más eficiente en cada una de las etapas que voy pasando. Y realmente, tal como comentabas hace un ratito, eso es mucha ayuda en estructurar muy bien la empresa en el país local, ¿cierto? Desde mi relación con los socios, desde cómo vendo, cómo estructuro, mi inversionista, etcétera. Luego, cómo vendo, es decir, qué contrato utilizo, necesito unos términos y condiciones, o necesito un contrato de venta cuando es más enterprise, etcétera. Luego, cómo tengo financiamiento de mi inversionista, cómo protejo mi propiedad intelectual si la desarrollo. Y el tercer punto, que es el que por lejos ha agarrado más vuelo el último año, últimos 2 años, yo diría, es tributario nacional e internacional. Una vez decido salir del país, porfa díganme cuál es la mejor manera de hacerlo, qué tipo de entidades en el extranjero necesito, cosa de tener yo la tranquilidad, ¿cierto?, de que estoy haciendo las cosas como corresponde. Súper. Hoy te hago la última pregunta y ya dejo que aquí levanten la manito y pregunten ellos mismos. Pregunta Constanza, ¿cómo se gestiona la confidencialidad o la propiedad intelectual?
Sí, ahí la respuesta es sencilla. Y la verdad es que dependiendo de con quién yo, qué información comparto y con quién me relaciono, se firman acuerdos de confidencialidad, ¿cierto? Y esto es un contrato que se usa mucho. Durante mucho tiempo se dudaba de su enforcement, pero ya hay fallos de tribunales chilenos que dicen que son completamente válidos, incluso han sancionado importantemente a las partes que lo incumplen. Respecto de propiedad intelectual, yo diría que está mucho más resuelto por el derecho chileno que en otras partes. Por ejemplo, en Estados Unidos no está tan claro de quién es el dueño de la propiedad intelectual que se desarrollan por empleados de una empresa, y por ende las empresas norteamericanas tienen que firmar un contrato de asignación de propiedad intelectual. En Chile esto está más resuelto porque en el minuto que yo le pago a un empleado o a un tercero para desarrollar propiedad intelectual, ¿cierto? Como un servicio, el derecho chileno resuelve que esa propiedad intelectual es mía. Entonces no es necesario sobreprotegerse con documentación, sino que mientras yo pague a mi empleado y ese sea un desarrollo interno, o contrato a un proveedor externo para que lo haga por mí, ya per se yo soy dueño de esa propiedad. Creo que ella también pregunta la propiedad intelectual entre la empresa de ella y la tuya, porque ellos están en camino de tener ciencia y tecnología. Son unos ¿Ya? compuestos naturales, entonces hay algo, me imagino que hay algún acuerdo que ustedes firman, o que uno firma cuando pasa a ser cliente tuyo, digamos. A ver, hay dos cosas. Uno es que el LexGo como proveedor de servicios legales, ¿cierto? Ya tiene ciertos deberes de confidencialidad y lealtad que como profesionales del derecho tenemos. Es decir, cualquier abogado está inherentemente obligado a tener confidencialidad, pero sí, es decir, nosotros al momento de contratar con cualquiera de nuestros clientes, nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad por razones evidentes, ¿cierto? Manejamos información muy sensible. Y para mí aplica lo Rodrigo, mismo con cualquier... Rodrigo Lozano tiene una pregunta. Adelante, Rodrigo, desmotivate nomás. ¿Aló? Hola, súper interesante, Leonardo, me interesó bastante también porque ustedes tienen una solución. Nosotros estamos en el tema de Smart Cities y vendiendo soluciones para gobierno. En el fondo, automatizamos la tramitación de los permisos de construcción en las municipalidades. Ya son 250 trámites que tenemos digitalizados ya acá en Chile. Y lo que me pareció muy similar con lo de ustedes es que para nosotros también, si bien es cierto, nos podemos ir a otro país, pero necesitamos customizar la solución por la normativa local Sí. vigente de ese lugar. Así como ustedes, el tema legal también no es llegar y ponerlo en cualquier parte como si fuera un producto, como, no sé, como el tema este de plano o de calle. Uno lo pone en cualquier parte y Sí. funciona. En cambio, nosotros tenemos que hacer un trámite para poder echarlo a andar. Y eso, lo bueno es que una vez que lo hagamos, es muy sencillo el poder crecer, porque después es un SaaS que crece rápidamente. Entonces, una vez justamente iba por el lado del expertise que hay localmente. ¿En qué países están ustedes como para, en el fondo, Latinoamérica? Nosotros estamos viendo en este minuto México y Colombia, estamos en conversaciones. Quería saber si están en esos dos países como para aperturar. Y lo otro, también estamos viendo un proceso de inversión y también un proceso de sociedad con otra empresa. En ese tipo de cosas, pero local, acá en Chile. Uh-huh. ¿También podrían dar soporte en eso? Sí. Respondiendo a la primera pregunta, efectivamente nosotros estamos operando fuera de Chile en Uruguay, Brasil, Colombia, México, Estados Unidos, y todos los servicios que estoy comentando los podemos prestar exactamente en dichos países. Y eso yo diría que ha sido el gran valor últimamente, en que parecido a tu negocio, ¿cierto? Nosotros cada vez que queremos dar soporte en esos países tenemos que buscar un partner local y pedirle que acomode toda la documentación y flujos de trabajo al país, porque son particulares. Pese a que hay un montón de documentación que, como es derecho privado internacional, muchas veces hay muy pocos cambios, pero yo necesito asegurarle a mis usuarios de que esto fue revisado por un abogado local, y te puedo dar certeza de que tanto la parte que vende el servicio como el que lo compra en el país, ese acuerdo sea válido en cualquiera de los países en los que opere. Y efectivamente, así como yo diría, parte importante de lo que hace LexGo es ayudar a un montón de empresas a estructurarse. Dentro de eso es las sociedades que armo, si es que tomamos dinero inversionista, si es que hacemos joint ventures con otras empresas, y es lo que nosotros llamamos como todo lo que es derecho corporativo de negocio. Perfecto, perfecto. Y eso, perdona, y eso para poder tomar un contrato, ¿es un contrato fijo por hora? ¿Cómo? Bueno, ahí después ya hay que tomar una reunión con ¿Qué tan ustedes. SaaS es el SaaS? Claro, para tener una Sí. idea cómo funciona. Sí, yo diría como, por lo que me comentas, suenan como proyectos particulares, ¿cierto? Entonces hay dos formas de hacerlo, como o a través del servicio Counsel y de alguna forma LexGo lo incluye, es decir,
oye, Leonardo, vamos a operar en Chile y en Colombia y me gustaría tener soporte legal constante en ambos países, y esos son 2 suscripciones, ¿cierto? La otra es simplemente decir, oye, Leonardo, necesito hacer estos proyectos, todavía por tamaño de empresa no quiero contratar un servicio constante, pero sí me gustaría tener como un abogado especialista que me ayude a estructurar esto de manera correcta, y que es lo que hace el equipo, es presentarle una propuesta específica con un fee claro por ayudarle a asesorar todo ese proceso. Perfecto. Ya. Ok. Súper. Te iba a preguntar, Hola, Gracias. colgándome la pregunta de Rodrigo, no, perdón, no había una manito levantada. Adelante, el que iba a preguntar. no, era yo, sí, no levanté la mano. Hola, Adelante. Leonardo. Oye, no nombraste Claro. Perú, ¿no está Perú? No oficialmente, pese que ya hemos trabajado con un par de cosas con un posible estudio partner en Perú, pero sí, yo diría que en los últimos 4 meses ha sido un país que se está pidiendo cada vez más. Así que no lo tenemos habilitado ni la plataforma está ajustada para Perú, pero creo que es algo que se viene pronto. Ok, gracias. De nada. Una cosa que puede ser interesante, tú sabes que uno tiene que pedir, después vemos si es posible, pero tiene una lista interesante de clientes. Algunos de esos clientes nos interesaría conversar para algunos de los empresarios que están acá. ¿Hay algún tipo de posibilidad de que después podamos hacer un networking y mandarte un pitch de alguno de ellos para decir, oye, nos interesa conversar con alguno de ellos, por ejemplo? Sí, ¿Hay por alguna supuesto. instancia Sí. de, A ver, no sé, ponte tú yo te diría Zeppelin que o alguno de ellos? sí, ahí yo, obviamente, nuestra red de clientes las pongo a disposición de ustedes. Obviamente, yo antes de conectarlos directamente, lo voy a preguntar a Sebastián o a algunos chiquillos si es que están interesados en la oportunidad y poder hacer la presentación, el famoso opt-in, es decir, como ellos se sientan cómodos diciendo, pucha, no tengo tiempo, estamos en otra ¿cómo se llama? Pero por mí feliz de hacerlo, así como cuál ha sido mi experiencia es que en Chile y en otras partes de Latinoamérica los fundadores son súper abiertos a ayudarse entre sí, entonces a menos que estén colapsados de tiempo, muchas veces hacen el espacio para hablar con otros emprendedores. Súper. Si alguien tiene una pregunta, aprovecha ahora. Y A veo a mí, Guillermo. Guillermo, adelante. Hola Leonardo, súper interesante toda tu exposición. Eh, bueno, Cristian sabe algo de esto, pero no tiene las últimas novedades. Estoy muy cerca, creo que a 2 meses de ir a México y cerrar negocios con instituciones públicas. Y precisamente en esa circunstancia es que le había hecho unas preguntas a Cristian si tenía alguna forma de conocer cómo se tributa en México y como tú partiste presentando y exponiendo al inicio, digamos, ¿cómo me traigo la plata? Es decir, no he vendido ni un mísero peso, pero ya estoy pensando, digamos, cómo voy a traer los pesos. Y entonces mi pregunta es, si yo de alguna forma contrato tu servicio, esto va a significar entonces que el sistema me va a permitir saber cuáles son las tributaciones e impuestos que tengo que pagar, tanto acá en Chile al sacarla, como allá en México para facturar. En ningún caso, bueno, el sistema me va a proponer probablemente cuáles son los menores valores y no cometer doble tributación y en ningún caso cómo evitarla, digamos, ¿cierto? No me va a sugerir que me traiga los pesos, me los traiga, o los dólares me los traiga en la maleta, digamos. Espérate, voy a pausar la grabación y te da la respuesta. Bueno, esa es mi Sí, pregunta. sí, Guillermo, quizás, sobre todo como somos un grupo chico, no sé si nos quieres contar brevemente cuáles son los servicios que va a prestar a este cliente mexicano, porque muchas veces el tipo de servicio determina cuál es la mejor manera de estructurar. Bueno, lo que yo vendo es soluciones a nivel de transparencia. Esto es un sistema que permite a los organismos públicos cumplir con las leyes locales Ok, relativas a transparencia. Acá en Chile perfecto. sabemos que estamos regulados por el Consejo para la Sí, Transparencia y todas las instituciones tienen que cumplir según un formato.
ese formato tienen que publicarlo a través de un sistema, de un gestor de contenidos que publique esa información, y ese formato y ese sistema es el que yo tengo y que he prospectado en México y tengo finalmente interesados por desarrollarlo, y en este caso son municipalidades y estados de México. Perfecto. Ahí clarísimo. Y esto es un software, ¿cierto? Un servicio Sí. software que... Perfecto. Entonces, la verdad es que en nuestra experiencia existen dos formas realmente de hacerlo y muchas veces depende del comprador. La primera es de que, y esto pasa mucho en el corporativo gobierno, ¿cierto? Es que dicen, dale, Guillermo, te vamos a contratar, pero yo quiero que me venga una factura mexicana, ¿cierto? No me sirve la factura de exportación, simplemente porque no quiero pagar una factura de exportación. Porque desde un punto de vista jurídico no hay ningún problema con exportar servicios de software desde Chile a México, sobre todo hay muchos beneficios por hacerlo porque va exento de IVA. Pero digamos que, y esto es un problema habitual que ponen, que uno hace unas planificaciones geniales para exportar desde Chile los servicios y llegan estas personas y dicen, no, yo quiero una factura mexicana. Y la verdad es que para facturar de forma, sí, entonces por ende nos ponen en un puerto en que o tengo que crear mi empresa en México para facturar a mis clientes y eso lo hace LexGo. ¿Qué es lo que hizo LexGo a este efecto? Entendiendo además que nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo y todos nuestros representantes y socios en Chile. Es decir, tenemos nuestros clientes en México, pero no tenemos nadie en México. Y el problema es que la mayoría de los países de Latinoamérica, para tener una empresa operativa en los países, te piden de que haya alguien en el país que pueda facturar, que pueda presentar cosas. Y como en empresas de tecnología y servicios, probablemente no las tengamos o no querramos tenerlo a menos que sea obligatorio, ¿cierto? Lo que hizo LexGo fue, perfecto, entonces yo tengo que vender una suscripción en la que yo faculte a mis clientes a operar empresas de forma remota. Entonces LexGo actúa como tu apoderado de la empresa mexicana, te ayuda a mantenerla a través de nuestra suscripción andando, con todo su servicio en orden, y facturando, ¿cierto? Tú puedes facturar a tus clientes directamente a la plataforma LexGo, dándole orden a tus apoderados para hacerlo. Esa es una Leonardo, opción. La segunda disculpa, un comentario sobre lo que dice. Sí. ¿Cómo nos puedes ayudar a tomar una garantía para un cliente afuera? ¿Se puede? O presentarte un proyecto, de repente te dicen, presente una garantía. Sí. Hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Es como o mi empresa local toma una garantía en el país, o hay una garantía internacional, ¿cierto? O al cliente le basta con una garantía chilena. Esas son las tres opciones realmente. A nosotros nos ha tocado harto ayudar a clientes a contar garantías en los países, pero muchas veces esa garantía o te piden tener un tax ID nacional, esa es una de las fórmulas que se ha resuelto, o ya tienen una entidad creada ahí y toma esa garantía directa. Sí, esas son las alternativas. Es posible, se puede. Ya, gracias. Se puede. Perdón, sigue. No se preocupa. Y yo diría la segunda alternativa que está agarrando vuelo es de que muchos de los países en América Latina han creado impuestos especiales a los servicios exportados desde fuera del país, en este caso México, ¿cierto? Y el famoso IVA a los servicios digitales, ¿cierto? Que Chile incluso también lo reguló así. Y obviamente esto fue como una forma de poder hacer tributar servicios que se prestaban como Uber, Rappi, Corner Shop, que no tenían operación en Chile. Entonces yo le aplico IVA y por ende parte del revenue queda tributando en Chile. Una de las cosas positivas que tuvo esto es de que de alguna forma dio claridad a empresas que exportan servicios de software a otros países en que ya no es necesario crear una empresa en el país para atender a los clientes, sino que me inscribo como contribuyente de IVA digital y realmente, y se me da un tax ID mexicano y emito, ¿cierto?, mis facturas cobrando ese IVA directamente. Esta, como te digo, fue una gran solución para un montón de empresas que constantemente pelean respecto al hecho de tengo que crear la empresa o no, se configura un establecimiento permanente o no, tengo que pagar impuestos a la renta o no, y esto directamente se da una solución porque mientras yo pago mi IVA en el país, yo estoy cumpliendo con todas mis obligaciones tributarias haciéndolo así. Y esta la verdad que fue una solución que llevamos 2 meses implementándola para algunos de nuestros clientes, que ha sido muy esclarecedora porque uno, de cara de punto de vista del LexGo, es fácil operar un negocio así porque hay un diseño antes, pero luego se repite constantemente con cada empresa que necesita facturar así. Y dos, me evita un montón de problemas legales y tributarios que muchas empresas tenían y gastaban mucho dinero en ser asesoradas para evitarlo y que ahora hay una solución muy straightforward para hacerlo. Entonces yo diría que esas son las dos grandes alternativas para solucionarlo. Súper. Nos quedan 5 minutos todavía que podemos hacer una última pregunta. Oye, Juan José Figueroa es de tu empresa, ¿no? Así es, mi socio. Ah, ya que. ¿Por qué? ¿Dónde lo conoce? No. Es que llegó un correo
a nombre de él, digamos, ofreciendo los servicios del Lexgo. Para que vean nuestros intensos esfuerzos comerciales. ¿Y cómo lo hacen para resolver el tema de la contratación de personas? Este es un Ese temazo. servicio Yo diría también que bueno, algo hablamos con Rodrigo también, ¿cierto? Hace un par de semanas. Lo que hicimos fue crear un módulo dentro del Lexgo para contratar cierto personal extranjero. Pues, ¿qué es lo que está pasando en Chile, ¿cierto? Y un montón de otros países de la región? Los pagos que yo hago de proveedor en el extranjero van afectos a retenciones y en Chile, en el caso específico, a un impuesto adicional, que depende esencialmente de dos cosas: de dónde estén los proveedores residiendo y qué tipo de funciones están prestando para nuestro negocio. Y ese impuesto puede ir desde un 10 a un 35%, y hay un montón de empresas que no lo están declarando ni pagando. Así que te puedes imaginar que el tete en el que se están metiendo. Y realmente lo que hicimos nosotros fue un poquito la idea de hace un par de minutos que le explicaba, que es: mientras ustedes contraten proveedores a través de este módulo, yo te puedo asegurar varias cosas. Uno, que vamos a calcularte automáticamente qué impuestos puedan generarse. Dos, si es que hay un tratado de doble tributación entre ambos países, vamos a bajar esa tasa aplicando un beneficio empresarial. Tres, yo le voy a pedir a tu proveedor todos los documentos que necesito para aplicar ese beneficio tributario. Y cuatro, te va a mantener esa relación en el tiempo, aplicando correctamente el impuesto, pidiendo todos los años la documentación, etc. Entonces, de alguna forma yo te aseguro que mientras hagas la contratación de proveedores por Lexgo, está perfectamente hecho, y obviamente nuestro equipo legal mantiene actualizada ese módulo, aplica cualquier nuevo cambio, etc. Y eso está dando mucha tranquilidad, porque otros proveedores de servicios similares, por ejemplo, Deal, que es un cliente bien grande con el que trabajamos, y es cliente nuestro, se cae cuando no da tranquilidades tributarias respecto a esos pagos. Es decir, su software es increíble, sobre todo para procesar los pagos para todas partes del mundo, pero no me da ninguna claridad de qué impuestos se aplican por estas contrataciones. Entonces, ahí nosotros de Frentón, pese a que estamos negociando con Deal cómo Lexgo puede ayudar a meter ese pedazo de software a su propia plataforma, lo que hicimos fue: nosotros, miren, dado que la necesidad está tan clara, yo simplemente voy a ofrecerlo a través de un módulo de Lexgo para que mis clientes ya empiecen a tener más claridad acerca de esa contratación. Esa es una alternativa, ¿cierto? Proveedor independiente, y ahí sí aplican impuestos. La otra es el servicio Deal, que es: yo uso Deal para contratar empleados en ese país. Ellos son mis representantes y van a contratar a un empleado en el país. Ellos armaron empresa en todos los países en los que están dando soporte. Y es como una contratación por mandato. Te cobran un fee y ellos son su empleador. Eso es tan simple. Entonces, el único problema que hay es un tema de costos realmente, más que compliance, porque ellos tienen su empresa creada en el país y van a pagar todas las cotizaciones que corresponden a ese empleado. Es un modelo que funciona bastante bien, pero hay algunos países que las cotizaciones son altísimas. Por ejemplo, Argentina puede llegar a ser la mitad del sueldo que se paga entero. Y dos, muchas veces los proveedores extranjeros no quieren pagar esos impuestos localmente. Prefieren que ser contratados como contratistas independientes, y luego ellos ven cómo tributan, ¿cierto?, en sus casos personales. Entonces, lo que hace Lexgo es simplemente asegurar a la empresa que a nivel de contabilidad y cumplimiento estamos haciendo todo lo que corresponde para tener la empresa limpia. Súper. Rodrigo Roland nos decía que te preguntáramos servicio global. Entonces dijo, ahí está tocando ese nervio. Sí. Así que me parece que ahí... Ese módulo que acabamos de hablar es lo que nosotros llamamos internamente Lexgo Global, y es tal cual. Es decir, mientras usted venda y contrate servicios de forma internacional, Lexgo le ayuda a darle claridad, impuestos que pueden hacer, documentación adicional que tengo que hacer, cómo contabilizar ciertos gastos dentro de mi contabilidad y así. Exactamente eso. Sí, otro tema, tal vez, la última pregunta. ¿Hay también algún nivel de apoyo para los socios, no solo para la empresa y las ventas y los... Siempre eso está como al lado de cómo se protege a los socios, cómo se orienta a los socios? Yo diría que efectivamente, si nuestra área tributaria termina asesorando a los socios de forma personal, sobre todo cuando el negocio ya agarró vuelo, está teniendo utilidad interesante año a año, o mucho antes de que el negocio esté así de maduro, cuando ya empezamos a recibir inversión cuantiosa, inversionista extranjero, y la empresa tiene que ingresar en un proceso de reestructuración total, ¿cierto? Muchas veces donde comenzamos, es decir, una SPA chilena, no es el lugar donde terminamos. Y hay que ser lo suficiente flexible para entender de que por qué los abogados dan este consejo, es porque al fin del día, una vez la empresa, no sé, tenga grande utilidad o sea adquirida por una empresa, yo necesito bajar la tasa de impuestos que va a pagar personalmente, y muchas veces eso no va a ser a través de una SPA. Entonces, efectivamente, bueno, el mismo caso de que hablamos con Rodrigo,
el equipo tributario del LexGo puede ayudar a hacer muy eficiente la operación de la empresa y al mismo tiempo puede ayudar a hacer eficiente la tributación personal de sus socios ante cualquiera de estos escenarios, aunque sea comprada, o empieza a retirar dividendos, o puede optimizar cuánto me pago como sueldo, cuánto hago como retiro, cómo reinvierto, dónde dejo algunos ingresos de la empresa mejor, por ejemplo, en una estructura en Uruguay, porque es decir, ahí ya entramos en planificación tributaria dura, pero efectivamente cuando ya tenemos un negocio interesante con tracción, hay muchas cosas que se pueden hacer para optimizar la operación entera de la empresa y luego cómo esos dineros terminan llegando de forma eficiente a los socios. Pucha, buenísimo, Leonardo. Estamos ya, como lore inglés, estamos a un minuto del cierre, así que te quiero agradecer por la disposición tuya, felicitarte por tu experiencia emprendedora, empresarial, por la disposición a querer contarnos un poco de tu vida emprendedora y además de darnos este consejo que nos está dando este rato. Si queremos partir contigo, ¿nos metemos a la página y contratamos? ¿O te preguntamos cómo seguimos el contacto? Yo les voy a mandar a todos los empresarios la lista tuya y los datos a ti. Sí, es decir, app.lexico.cl, como les comentaba, está abierta a cualquier usuario. Pueden crear su empresa o cargarla y desde ahí en los distintos módulos hacer cosas. También, bueno, somos un grupo reducido, ¿cierto? Así que no tengo ningún problema en que creo que tienen acceso a mi correo, es leonardo@lexico.cl. Con mucha tranquilidad explícanme y cuéntenme en qué áreas les gustaría que le ayudáramos y ahí feliz de apuntarlo a las distintas soluciones. Así que como les parezca más cómodo. Ya, excelente. Yo les voy a mandar a ellos los datos tuyos, ¿okay? Tu correo y la página para que te visiten y eventualmente te puedan inscribir. Así es. Ahí les dejé mi correo en el chat, así que nada, fue un gustazo estar con ustedes, contarles un poquito de LexGo y sobre todo como nuestro producto estoy seguro que puede ayudarle a hacer un montón de cosas más fáciles.